La historia eclesiástica del pueblo anglo de Beda el Venerable. Esta obra fue publicada en el año 731 después de Cristo en latín. El hecho de que haya sido publicada en latín en una población, ¿verdad? Que no la hablaba cotidianamente, conlleva también un problema para nosotros en cuanto que tenemos una dificultad en llegar literalmente a los conceptos que Beda puede manejar. Esto ya se ve en el título de la obra, ¿no? En la traducción que nosotros podemos hacer de el vocablo anglorum. Justamente, ¿verdad? Cabe acá la discusión si Beda con el término anglorum quiso denotar al pueblo anglo, ¿verdad? O al pueblo inglés. Justamente después vamos a ver en el contexto histórico que en las Islas Británicas existían otros pueblos que los pueblos o que los reinos anglos, y justamente acá es que entra la discusión, ¿verdad?, de si Beda solo hace referencia a un pueblo anglo en particular o al conjunto de los pueblos de las Islas Británicas. Yo, como puse en la presentación, me inclino más por la interpretación de que Beda solo hace referencia a un reino de los pueblos anglos, ¿verdad? Como después vamos a ver a lo largo de la presentación que voy a hacer referencia a eso. Es una historia narrativa, ¿no? O sea, que cuenta, vamos a decir, una narración de los antiguos anglosajones desde el siglo V hasta la contemporaneidad de Beda. O sea, del siglo V quiere decir desde que los anglosajones migraron de Europa Central, en lo que hoy en día es el centro de Alemania, hacia las Islas Británicas, ¿verdad? Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, en el mismo siglo, ¿no? Bueno, y hasta la contemporaneidad de Beda, o sea, hasta 731 después de Cristo. Esto es el centro de la obra. Pero sin embargo, el libro empieza con la invasión romana a Gran Bretaña de la mano de Julio César, que esto se dio en el siglo I antes de Cristo. Esto es característico de muchas historiografías medievales y locales, ¿verdad? Que resaltan el rol que tiene su propio pueblo, ¿verdad?, en la continuidad espiritual de la romanidad, vamos a decir, del Imperio Romano, que ya no estaba. ¿Esto qué quiere decir? Que Beda veía a los suyos, ¿verdad?, los anglos, como la continuidad del Imperio Romano en Occidente. Esto también pasa con los francos, ¿verdad? Que se van a ver como la continuidad del Imperio Romano en el espacio francés, o en el espacio que posteriormente va a ser el llamado francés. Y también va a pasar con los visigodos, en lo que posteriormente se va a llamar España, ¿verdad? Pero ya en la Edad Moderna. Y entonces por eso es importante el hecho de que Beda empieza su narración con la invasión romana a Gran Bretaña, y no con la migración de los anglosajones a las Islas Británicas en el siglo V, aunque va a ser su tema principal en la obra. Justamente relacionado a las traducciones de los documentos y de las fuentes históricas, tenemos el tema de la bibliografía documental. Justamente la bibliografía documental es una técnica que usa la historiografía para responder a la pregunta de cómo nos llega un texto a nosotros. O sea, casi siempre, ¿verdad?, se toma como dado que las fuentes que nos llegan de tiempo pretérito a nosotros son las mismas que en ese momento se escribieron. Y en la mayoría de los casos no es así. En realidad, en la mayoría de los casos lo que tenemos es que la fuente original está perdida, y lo que tenemos son copias de copias de copias
del original, que justamente en ese proceso, ¿verdad? Se cuelan no solo el tiempo, sino también ideologías, barreras lingüísticas. Entonces, es muy importante acá tomar en cuenta esto a la hora de analizar una obra, y tener claro en que en la mayoría de los casos el texto que tengo en mis manos no es exactamente el texto que escribió el autor, y justamente, ¿verdad?, hay que leerlo teniendo en cuenta la mediación que ese texto tiene entre nosotros y el autor original, y que esa mediación, ¿verdad?, está de alguna forma llena de la barrera lingüística, está llena de la ideología de los que transcribieron esa obra original, está también por ejemplo, el paso mismo del tiempo, ¿verdad? Y que el papel o el material con el que haya sido escrito ese texto se deteriora, y justamente se dificulta muchas veces la visibilidad de las letras, y en tanto los que transcribieron esos documentos pudieron perfectamente haber leído otra palabra de la que verdaderamente estaba escrita ahí, y no se dieron cuenta y transcribieron algo que es erróneo. Entonces, justamente, en la historia, en la mayoría de los documentos, esto es un proceso que siempre ocurre, y justamente para finales del siglo XIX hubieron dos académicos de la Universidad de Oxford, Sir Roger Minors y Charles Plummer, que detectaron, ¿verdad?, a la hora de hacer una traducción de la historia eclesiástica, dos tradiciones de manuscritos que ellos denominaron como manuscrito C y manuscrito M. La versión que yo utilicé justamente es una reedición de la traducción que hizo Charles Plummer de el manuscrito C, que la publicó en 1907, y como dije unos años anteriores, en realidad Charles Plummer y Minors habían detectado estas dos tradiciones diferentes, que ahora vamos a pasar a ver sus diferencias. Ahora tenemos, como ven ahí en pantalla, una tabla, ¿verdad?, con las diferencias entre las dos tradiciones de manuscritos. Vale recordar que en el caso de la historia eclesiástica, la diferencia de las tradiciones de los manuscritos no son sustanciales a tal punto de que existan diferencias no conciliables en la interpretación del texto, ¿verdad?, a nivel general. Cosa que, por ejemplo, pasa mucho con otras fuentes, especialmente de la antigüedad. Y ahí justamente dice simplemente, ¿no?, que en el manuscrito C, una plegaria sumaria, ¿verdad?, una plegaria que en la historiografía medieval y en la moderna se utilizaba mucho como para encomendar esa obra a Dios. En el manuscrito C se encuentra al final del libro 5, o sea, al final de toda la obra, y en el manuscrito M se encuentra en el prefacio, o sea, al principio de la obra. Luego ahí ven que en el manuscrito C están omitidas tres referencias. Una historia milagrosa de un rey llamado Oswaldo, que fue un rey del mismo reino que nació Beda, que ahora después vamos a ir a eso. Una referencia a una historia de un obispo, y una referencia a un libro que escribió Beda anterior a la historia eclesiástica, llamado Capítulas, que trataba sobre los profetas del Antiguo Testamento. Estas tres historias, ¿verdad?, o estas tres referencias están omitidas en el manuscrito C, pero están presentes en el manuscrito M. Luego, entre el manuscrito C y el M hay una diferencia textual, o sea, de sintaxis, simplemente en el libro cuarto, capítulo 30. Y luego en el manuscrito C están incluidos unos anales de los años 733 y 734, lo cual nos habla en realidad de que el manuscrito C, en este aspecto por lo menos, fue editado después de su publicación por
por personas, ¿verdad? Que no eran Veda, no era el autor original. ¿Por qué? Porque recordemos que la obra se publica en el 731. Por lo tanto, o sea, si se publica en el 731, no pueden haber anales del futuro, ¿no? Pero simplemente en el manuscrito C están incluidos estos anales, los cuales nos dice obviamente que fueron insertos años después, y en el manuscrito M, estos están omitidos por el simple hecho de que la obra se publica años antes de los hechos que cuentan estos anales, ¿no? Y luego, por último, hay una referencia a los comentarios que hizo Beda sobre el Cantar de los Cantares, ¿verdad? Un texto, un libro canónico del Antiguo Testamento, que en el manuscrito C los divide correctamente en 6 libros o 6 capítulos. En el manuscrito M los divide erróneamente en 7. O sea, simplemente decir acá si estos comentarios tenían 6 capítulos o 7 capítulos, ¿no? Cosa que, como dije, no es sustancial a la hora de interpretar lo que dice el texto, ¿no? Bueno, ahora sí, al contexto histórico en general, Beda hace una referencia al mismo en el capítulo 1, o libro 1, como se llamaba en la época, capítulo 1 del libro de la historia eclesiástica, en donde dice, y cito: en el presente hay 5 lenguas en Bretaña, como la ley divina está escrita en 5 libros, todos devotos a buscar y encontrar la misma categoría de sabiduría, es decir, el conocimiento de la verdad sublime. Estos lenguajes son el inglés, británico, irlandés, picto y latín. Mediante el estudio de las escrituras, el latín es el más usado entre todos ellos. Bueno, primeramente ahí Beda dice que existen 5 lenguas, ¿no? En las Islas Británicas, concordando con los 5 libros de la ley divina. ¿Esto qué quiere decir? Esto simplemente hace referencia a los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, llamados Pentateuco, que justamente relata, la ley mosaica. Y justamente ahí dice, ¿no?, que estos lenguajes son el inglés obviamente el lenguaje propio, ¿verdad?, de los anglos y los sajones, de origen germánicos, ¿no? El británico y el irlandés eran 2 idiomas celtas, de origen celta, que en realidad habían estado, o se estima que estuvieron, ¿verdad?, en las Islas Británicas, incluso de entrada a la prehistoria. Y eran pueblos que obviamente sufrieron, ¿no?, la invasión anglosajona, y los britones, ¿no?, el pueblo, ¿verdad?, que hablaba el idioma británico, se encontraba en el centro de las islas británicas, y el irlandés, por supuesto, en Irlanda, ¿no? Y el picto era un idioma que es de un pueblo que se encontraba en lo que hoy en día es Escocia, ¿no? Y el latín, como dice Beda ahí, se usaba solo para el estudio de las escrituras, ¿no? Ya que ningún pueblo lo hablaba de forma cotidiana o vulgar, o sea, no era el idioma oficial de ningún pueblo, pero se seguía usando, por supuesto, para temas litúrgicos y religiosos en la iglesia, ¿no? Entonces ahí en el mapa que puse, justamente nos encontramos con los pueblos que están escritos en negrita. Son los pueblos justamente anglos y sajones. Los pueblos anglos simplemente eran Northumbria y Anglia Oriental. Estos 2 pueblos, Beda, vamos a ver después, nace en el reino de Northumbria. Y Anglia Oriental está justamente más al este, ¿verdad?, de las islas. Luego están los reinos sajones, propiamente, que son el reino de Mercia, ¿verdad? Y luego tenemos los sajones occidentales, los sajones del sur, el reino de Kent y los sajones orientales, que en el momento que nace Beda eran reinos separados, pero en menos de un siglo después de la publicación de la obra, estos reinos de los sajones, exceptuando Mercia, se van a unir en el llamado reino de Wessex.
pero aún no era el momento. Y bueno, acá Veda, por simple hecho, ¿verdad?, de hacer concordar los lenguajes de las Islas Británicas con el número 5, ¿verdad?, que representa, como dice ahí, la cantidad de libros de la ley divina, la ley mosaica, no hace referencia, ¿verdad?, a otros lenguajes que se encontraban en las Islas Británicas en su momento, como era el gaélico galés y el gaélico escocés, ¿verdad?, otros lenguajes de origen celta, que incluso hasta el día de hoy siguen vivos. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que en realidad es muy poco probable que Beda desconociera estos lenguajes, sino que, bueno, simplemente decidió omitirlos para hacer concordar el número 5, ¿verdad?, tanto con los lenguajes como con la ley divina. Y es esta idea también que vengo diciendo de los pueblos anglos como los sucesores de no solo el Imperio Romano, sino que además el Imperio Romano cristianizado, ¿no? O sea, los pueblos anglos como los defensores de la fe, los defensores de la verdad y además los defensores de en ese momento la cultura más grande que Occidente había conocido, que era la cultura romana. Antes de ir a la biografía de Beda en sí, es importante considerar también el marco historiográfico, o sea, básicamente esto es el contexto historiográfico, ¿verdad?, en donde se inserta la obra, es decir, en qué etapa, ¿verdad?, estaba la historiografía en el momento en que Beda escribe. Y bueno, la historiografía en donde Beda escribe es una historiografía primeramente cristiana, ¿verdad?, aún no del todo medieval, ¿verdad?, porque estamos acá en la alta Edad Media, no estamos en la baja Edad Media, y justamente está marcada, ¿no?, bueno, por la religión cristiana, ¿verdad?, y vamos a encontrarnos con tres géneros literarios importantes en esta historiografía, que son, bueno, la historia del cristianismo en sí, o sea, básicamente cómo el cristianismo como religión, por supuesto, estaba presente desde la fundación del mundo, ¿verdad?, y que el cristianismo siempre fue la religión verdadera, ¿verdad?, y que incluso estaba presente en el pueblo judío. Bueno, la historia de la iglesia, o justamente historia eclesiástica, es lo que Beda está haciendo acá, ¿no? Está relatando la historia de la iglesia como comunidad de creyentes en Cristo. O sea, básicamente es una historia que sí o sí tiene que empezar en el siglo I después de Cristo, ¿no? Y bueno, la historia de la salvación es más bien una filosofía de la historia más que una historia propiamente dicha, en donde se ve al paso del tiempo, ¿verdad?, como el desenvolvimiento del plan divino de salvación. O sea, que empieza obviamente con la creación, después la caída, ¿no?, después la redención en Cristo, después de la redención ahí viene el tiempo, o sea, de que la salvación, vamos a decir, es posible, y después viene finalmente el juicio final, en donde el plan termina, ¿no? Y ahí, en ese marco, vamos a decir, se van a insertar los sucesos históricos que el historiador decida relatar. Luego nos encontramos con la noción de Anno Domini, ¿verdad?, o el año del dominio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto básicamente es una manera de medir el tiempo que todos conocemos porque la seguimos usando hasta hoy en día, que es la forma de medir el tiempo de antes y después de Cristo. Justamente, este modelo no lo inventó Beda, pero sí fue debido a Beda que se popularizó esta forma de medir el tiempo en la Europa occidental y cristiana, ¿no? Y es por este historiador justamente que hoy en día usamos esta forma de medir el tiempo. Como dije, no es invento de
de Beda, pero fue el primero en decidir usarlo en una obra histórica de magnitud, ¿verdad? Como fue la historia eclesiástica del pueblo anglo. Luego, bueno, tenemos la veracidad y la función moral, que voy a después a ir más en detalles sobre estos dos puntos, pero básicamente decir que la historiografía altomedieval lo que apuntaba, ¿verdad?, era a relatar hechos que fuesen veraces, o sea, para usar una expresión más bien anacrónica, sería relatar lo que verdaderamente pasó, ¿no? Lo cual conlleva, por supuesto, una fuerte crítica documental, ¿verdad? Y una crítica a las tradiciones que los historiadores reciben para poner en sus historias. Y bueno, la función moral es una característica que viene ya de la historia, de la historiografía helenística en realidad, y se hizo muy fuerte en la historiografía romana, ¿verdad? En esta concepción de la historia como magistra vitae, ¿no? Como maestra de la vida, en donde la historia servía como herramienta de instrucción a los políticos para que imitaran las acciones buenas y repudiaran las acciones malas, ¿verdad? Para simplemente ser un buen gobernador y además no quedar con una mala fama, vamos a decir, en la posteridad. Luego tenemos ahí el universalismo, que está entre comillas, porque la historiografía, o la historia universal, quiero decir, es una corriente histórica que surgió con la historiografía helenística, de la mano, ¿no?, de cuando Alejandro Magno conquistó básicamente todo el mundo conocido. Ahí surge la historia universal. El contexto político de la Edad Media era muy diferente a ese contexto de cuando gobernó Alejandro Magno, porque el mundo conocido no tenía una unidad política. Entonces, por eso que surgen las historias locales, ¿no? La historia de los anglos, la historia de los francos, la historia de los visigodos. Entonces aquí no podemos hablar sí o sí de una historia universal, porque son historias de pueblos particulares, pero sin embargo la tradición de una historia universal que ya llevaba siglos en la historiografía occidental, en la Edad Media, o sea, no se descartó ni se despreció, simplemente que no se podía hacer en su totalidad por la fragmentación política. Luego tenemos el providencialismo, ¿verdad? Esta idea de que la historia es guiada por un plan divino, ¿verdad? Y que el ser humano es de alguna forma el instrumento ideal para la concretación de el plan de Dios, ¿no? Acá justamente nos encontramos con la dificultad, o más bien los historiadores medievales se encontraron con la dificultad de no explicar todos los acontecimientos por el plan divino o por el poder divino, ¿verdad? Sino que tuvieron justamente que insertar sí o sí el libre albedrío humano, ¿no?, para explicar acontecimientos y procesos históricos, ¿verdad? Y justamente el plan divino o la providencia divina simplemente jugaba un rol, vamos a decir, por detrás de la cortina, por así decirlo, ¿no? Pero en el escenario mismo el humano era el único responsable de sus actos, más allá de que el director de la obra, vamos a decir, era Dios. Luego tenemos otros géneros literarios como la historia propiamente dicha, los anales y las crónicas. O sea, la historia, en realidad, en el momento que Beda escribe, no significa lo mismo que significa hoy. De hecho, la historia era el relato de acontecimientos cercanos en el tiempo al escritor, o sea, básicamente cercanos a su propia generación, ¿no? En tanto que el historiador podía entrevistar, por ejemplo, a personas que vivieron ese acontecimiento.
¿no? Hoy en día se hace mucho esto con la historia reciente, ¿verdad? Que conocemos todos. Bueno, los anales, ahora sí, es más la concepción que nosotros hoy en día tenemos de la historia, ¿verdad? Los anales en la Edad Media trataban de hechos que no estaban cercanos a la generación del escritor y por lo tanto el método de entrevista no era viable, ¿no? Entonces usaban documentos escritos, archivos y tradiciones orales. Y las crónicas, por último, básicamente eran un punteo año por año de sucesos importantes en ese año respectivo, ¿verdad? En ese sentido, bueno, era parecido a los anales, pero los anales estaban escritos en prosa y conllevaban también un análisis de los procesos y los acontecimientos. Las crónicas no, las crónicas eran simplemente un punteo de sucesos sin conexión alguna. Y bueno, justamente todo este marco historiográfico, posteriormente en la presentación, se va a relacionar con la teoría y la metodología de la historia que aplica Beda en su obra. Bueno, ahora sí, saltando a la biografía de Beda mismo, él nació en el reino de Northumbria en el año 672. Recordemos, el reino de Northumbria era el reino más al norte del pueblo anglo. A los 7 años entra al monasterio de Wearmouth Sharrow. Fue ordenado allí diácono a los 19 años y obispo a los 30. Se presume que escribió su historia eclesiástica a los 59 años de edad. Él va a pasar de los 7 años hasta su muerte en el monasterio. Y justamente esta información que acabo de decir es información que nosotros sabemos por la propia pluma de Beda. Y ahí en la presentación están marcadas con un ítem de un punto. Abajo, las 3 siguientes van a estar marcadas con un ítem de un asterisco, que es información que nosotros sabemos por otras fuentes o por presunciones de lo que escribió el propio Beda, pero que Beda no nos dice directamente. Por ejemplo, sabemos que en el año 685 una epidemia devastó la iglesia del monasterio de Wearmouth Sharrow, y de esta plaga solo sobrevivieron el abade Ceolfrid y el joven Beda. Como dije, no se estipula que no viajó mucho. En los 7 años residió en el monasterio hasta su muerte. Solo se trasladó a York por estudio, a Lindisfarne por documentación y a otro monasterio para el envío de una carta sobre la temática de la cronología correcta de las Pascuas. ¿A qué me refiero con la cronología correcta de Pascuas? Durante toda la vida de Beda, y ahora después lo vamos a ver con otras obras que él escribió, el tema de el cómputo del tiempo, especialmente en relación a las celebraciones, quiero decir, cristianas y las Pascuas en particular, fue un tema recurrente en la vida y en la bibliografía de Beda, a tal punto, ¿verdad?, que en la historia eclesiástica mismo uno no puede evitar darse cuenta de que paralelamente a su relato principal hay un relato de cómo en este caso los irlandeses llegaron a convertirse de alguna forma a la medición del tiempo que estaba realizando la iglesia romana para celebrar las Pascuas. ¿Por qué? Porque los irlandeses como pueblo celta que eran, no tenían un calendario solar como si lo tenía Roma, ¿verdad? Y que luego se popularizó de la mano de Constantino, luego de que convirtiera el cristianismo en religión oficial. Y justamente debido a la diferencia de tiempo entre el calendario lunar y el solar, porque en el calendario lunar los meses son más cortos, en Irlanda se festejaban las Pascuas una semana antes que en el resto de Europa.
y justamente la iglesia romana y Beda como representante de la iglesia romana en Gran Bretaña querían, ¿verdad?, que los irlandeses empezaran a celebrar las Pascuas conjuntamente en el mismo día que el resto de la iglesia, ¿no? Y este era un tema casi que urgente, ¿verdad?, en el pensamiento de Beda, y que justamente va a aparecer continuamente. Y era un tema que le preocupaba de sobremanera también, en realidad, porque justamente era una cuestión de ortodoxia versus heterodoxia, ¿no? Entonces también un poco en la cuestión de la salvación de las almas de los irlandeses estaba en juego, según el pensamiento, ¿no?, ¿verdad?, del autor. Muere en el año 735, esto quiere decir 4 años después de la publicación de la historia eclesiástica, y se encuentran relatos milagrosos sobre su persona para el año 764. Estos relatos milagrosos simplemente tienen que ver que no fueron únicos de Beda, relatos de que viajeros, ¿verdad?, enfermos que pasaban por tumbas de personas, de personas que se consideraban de alguna forma santos, tocan, vamos a decir, las reliquias de ese santo, que generalmente en la Edad Media lo que se hacía era lavar los huesos de los cuerpos, ¿verdad?, de las personas, para que queden como reliquias, para que estos viajeros enfermos las pudiesen tocar, y por el poder milagroso de las mismas, vamos a decir, se curaban. Hay relatos de este tipo, ¿verdad?, ya para el año 764, de viajeros que tocan los huesos de Beda y se curan milagrosamente. Pero luego este culto, vamos a decir, a Beda y su santificación va a ser interrumpido por las invasiones danesas a las islas británicas, que justamente van a empezar en el reino de Northumbria y van a seguir hacia el sur. Y en esa invasión se va a destruir el monasterio y la iglesia de Wearmouth Sharrow, donde residía Beda y donde después fue enterrado. Y este monasterio no se va a reconstruir hasta el siglo XI recién, y va a ser después, en el siglo XIX, donde recién se recupera la memoria de este autor, ¿verdad? Muy importante también, justamente en el relato nacionalista decimonónico, ¿no? En donde Beda lo que está haciendo, está relatando en los orígenes de una nación, ¿no? En este caso, para los autores del siglo XIX, ahora sí, la nación inglesa y no la nación de los anglos solamente. Y aquí es donde reside, ¿verdad?, su redescubrimiento, ¿verdad?, como autor imprescindible para justificar la nacionalidad inglesa, que tenía sus orígenes en los pueblos anglosajones, según acredita la obra de Beda. Obviamente que la obra de Beda no estaba tratando de justificar o de explicar el origen de una nacionalidad, sino que la obra fue utilizada en el siglo XIX para esta explicación, aunque Beda en su vida estuvo muy alejado de este tipo de discursos, obviamente porque el nacionalismo como tal no existía en la época de Beda. Otros títulos del autor fueron, numerosos comentarios bíblicos. Estos son comentarios de la interpretación, ¿verdad?, o una interpretación hegemónica de los libros de la Biblia, ¿no? Luego realizó muchas hagiografías, esto es la biografía de santos, ¿no? En este caso de San Felipe, de San Cuthbert, y también desarrolló lo que se supo llamar como la martirología, una rama, ¿no?, de la teología que justamente estudiaba a los mártires, ¿no?, de la fe. También escribió otras historias, como la historia de los abadíes de Wearmouth y Sharrow, el monasterio donde residía. Justamente la escribió un año antes de la publicación de la historia eclesiástica. Luego escribió homilías, simplemente para el uso litúrgico de la iglesia donde él
donde él iba, ¿verdad? Y después textos científicos sobre, bueno, ortografía, biología y justamente cronología sin computación del tiempo, ¿no? Es por eso que Beda fue, vamos, el que extendió el método de Anno Domini en toda la Europa occidental, ¿no? Porque justamente dedicó la mayor parte de su vida, antes de escribir la historia eclesiástica, a las cronologías y la computación del tiempo correcto, ¿verdad? Para toda la historia, para toda la iglesia occidental, ¿no? Ahora sí, pasando al análisis propio de la obra, de la historia eclesiástica, voy a hablar un poco sobre la temática y el contenido. Hay un historiador, Aurel, que escribió junto con otros recopiladores el libro Comprender el pasado, una historia de la escritura y el pensamiento histórico, en donde menciona a Beda el Venerable y a su historia eclesiástica, y dice que este libro, ¿verdad?, es un relato del asentamiento de los primeros cristianos en la Britania romana, continuando con la narración de la misión que el Papa Gregorio le dio a San Agustín, después llamado de Canterbury, o sea, no confundir con el San Agustín de Hipona, para llevar el cristianismo a los anglos y sajones. La mayoría de la obra de Beda se ocupa de la historia de las primeras misiones cristianas a tierras inglesas, la organización administrativa de la Iglesia en estos nuevos territorios, el asentamiento de los obispos con su obra evangelizadora y las diversas cuestiones disciplinares que estos le plantean al Papa en Roma en cartas que Beda copió directamente del original. Bueno, acá vemos, o sea, la temática de la obra es la llegada al cristianismo a las Islas Británicas de la mano del Papa Gregorio. Esto es el centro de la obra y su hito fundamental que cuenta. Luego, como dice, y obviamente a las Islas Británicas, a los pueblos anglos y los sajones, porque además los britones, de hecho, ya habían sido evangelizados, habían tenido varios periodos de apostasía, pero ya habían tenido un contacto con la religión cristiana para el siglo V, ¿no? Y luego de esto, ¿verdad? La obra de Beda se ocupa obviamente, de las primeras misiones, empezando con San Agustín, después llamado de Canterbury, la organización administrativa de la Iglesia en estos nuevos territorios. Esto es muy importante, justamente porque toca un tema que en realidad está presente o se debate hasta el día de hoy, y que fue usado en el siglo XVI, cuando Enrique VIII se separó del arzobispado de Roma y fundó la Iglesia de Inglaterra, que en su momento la Iglesia romana le dijo a Enrique VIII que su separación era ilegítima, ¿verdad? Porque no tenía los obispos, vamos a decir, de la Iglesia anglicana, no tenían la autoridad de la sucesión apostólica. O sea, esta idea, ¿verdad?, de que el Papa en Roma es sucesor directo de San Pedro el Apóstol. Y justamente acá Beda lo que hace, obviamente sin saber que estas cuestiones y estos debates se iban a generar siglos después, ¿no?, de su muerte, justamente toca acá este tema diciendo que el Papa Gregorio no solo le dio permiso a San Agustín a llevar el cristianismo a las Islas Británicas, sino que también le dio permiso a ordenar obispos. O sea, ¿qué quiere decir esto? A justamente continuar la sucesión apostólica. Justamente acá San Agustín dice que después de que funda la iglesia en Gran Bretaña, es llamado San Agustín de Canterbury. ¿Por qué? Porque San Agustín de Canterbury funda en esa ciudad el arzobispado de Canterbury, que hasta el día de hoy es el arzobispado líder, ¿no?, dentro de la iglesia anglicana. Entonces justamente acá juega este rol importante que tiene la sucesión apostólica en el cristianismo medieval y por supuesto luego en el catolicismo moderno.
Bueno, luego dice, por supuesto, el asentamiento de los obispos con su obra evangelizadora. Esto justamente se abre, ¿no? Acá, San Agustín luego va a ordenar más obispos, ¿no? Luego el sucesor de San Agustín en el arzobispado de Canterbury va a hacer lo mismo, ¿no? Entonces aquí es donde se funda, de alguna forma, una comunidad neoapostólica, vamos a decir, en las Islas Británicas. Y bueno, y luego las diversas cuestiones disciplinares que esto le plantean al Papa en Roma en cartas que Beda copió directamente del original. Las cuestiones disciplinares, la más importante que hace mención Beda es justamente la cuestión del el correcto festejo de las Pascuas, ¿verdad? En el día que estipulaba la Iglesia romana y no la Iglesia en Irlanda. Pero no solo esto, sino que también justamente Beda retrata al pueblo anglo, ¿verdad?, como un pueblo, como dije, ¿no?, fuerte en la fe cristiana. Y las cuestiones disciplinares muchas veces en la obra de Beda están destinadas no a los anglos, sino a los sajones, o sea, al reino de Mercia y al posterior reino de Wessex. Esto justamente a mí me dio el pie, ¿verdad?, para decidir que el título original de la obra no era la historia eclesiástica del pueblo inglés, sino que era la historia eclesiástica del pueblo anglo. Porque Beda justamente retrata a los anglos de forma muy favorable y a los sajones, bueno, no tanto. Y luego, bueno, que estas cartas que Beda copia del original, luego vamos a profundizar en esto cuando demos la metodología que usa Beda en esta obra. Ahora sí, un poco al contenido de la obra en particular. En el prefacio de la misma se estipula con qué propósito escribió Beda esta obra, ¿no? Y cito: al más glorioso rey Ceolwulf, que yo agrego ahí que reinó entre el 729 y el 737, en ese año abdicó para convertirse en monje, Beda, sirviente de Cristo y obispo. Anteriormente, a raíz de su pedido, le transmití prontamente la historia eclesiástica de la nación inglesa, la cual recientemente publiqué para que la leyera y dársela para su aprobación. Y ahora la envío nuevamente para ser transcripta y más meramente considerada a su disposición. Y no puedo dejar de recomendar la sinceridad y celo con el cual no solo ha dado diligentemente oído a escuchar las palabras de las Santas Escrituras, sino que también fervientemente se preocupa de saber las acciones y dichos de antiguos hombres de renombre, especialmente los de nuestra propia nación. Bueno, acá vemos justamente que el propósito de la obra fue un pedido que el rey Ceolwulf de Northumbria le dio a Beda para escribir una historia eclesiástica del pueblo anglo, ¿no? Bueno, ahí dice la nación inglesa, pero eso es un problema simplemente de la traducción que yo usé, que justamente es una traducción que puede a veces ser leída puede ser leída como una traducción como más de corte nacionalista, y por eso ponen nación inglesa y no pueblo anglo. Pero bueno, esta diferenciación ya la había estipulado. Y bueno, y simplemente, o sea, la obra es ese pedido, y justamente acá el origen, ¿verdad?, del pedido es que el rey Ceolwulf de alguna forma estaba preocupado de saber las acciones y dichos de antiguos hombres de renombre, especialmente los de nuestra propia nación. O sea, acá lo que dice es que el rey Ceolwulf le encarga a Beda una historia eclesiástica del pueblo anglo, justamente por la función moral que habíamos visto en el marco historiográfico. O sea, Ceolwulf quiere imitar de alguna forma las acciones y dichos de antiguos hombres de renombre, o sea, de hombres, entre comillas, o sea, buenos, piadosos, obviamente que hombres religiosos,
¿no? Y especialmente, además, no solo cualquier hombre de renombre, sino especialmente lo de nuestra propia nación, o sea, la nación anglo. Justamente por esta idea, bueno, no solo de orgullo por el propio pueblo, sino que también por la idea de que el pueblo anglo era el sucesor espiritual del cristianismo romano y de la cultura romana en general, ¿no? Entonces acá vemos claramente que el contenido de la obra y el propósito de la obra era instruir al rey Ceolwulf de las acciones y dichos de antiguos hombres de renombre, o sea, hombres buenos, piadosos, hombres cuyas acciones eran digamos, dignas de imitar, justamente para que el rey sea un buen gobernante. O sea, toda la obra va a estar impregnada de esta función moral que vimos en el marco historiográfico. Respecto a la estructura de la obra, vemos que la obra se divide en 5 libros ordenados cronológicamente. Bueno, acá vemos nuevamente la referencia al número 5, ¿verdad? Y nuevamente que Beda va a dividir a propósito su obra en 5 libros o 5 capítulos. El libro 1 va a relatar desde la invasión de Julio César en el 60 a.C. hasta después de la llegada de San Agustín de Canterbury en el 601. Es un libro, por supuesto, que introductorio, ¿verdad? Porque la mayoría de la obra en realidad se va a tratar sobre la cristianización de los pueblos anglos y los pueblos sajones. Bueno, luego ya el libro 2 va a ir desde la muerte del Papa Gregorio en el 605 hasta las primeras cartas del Papa Juan I a los irlandeses sobre el asunto de la fecha del Domingo de Pascuas en el 633. Ahí justamente ya vemos el inicio, ¿no?, de esta evangelización y el tema nuevamente de la fecha del Domingo de Pascua. Bueno, el libro tercero trata desde la conversión de los pictos. Acá se va un poco para atrás, porque justamente los pictos no eran un pueblo anglosajón siquiera, hasta la plaga de Mercia, que los hizo apostatar de la fe a más o menos cerca del 658. Justamente acá, como ven, Beda solo menciona las apostasías que cometieron los sajones, en este caso el reino de Mercia, debido a un momento, vamos a decir, de crisis y debilidad. No sabemos por pluma de Beda si los anglos sufrieron alguna vez tal apostasía. Por lo que dice Beda, bueno, Beda en realidad omite este hecho o este dato. Este libro cuarto empieza desde el envío de Teodoro desde Roma para una visita general del estado de la iglesia en Inglaterra hasta la ordenación de Cuthbert en el 684. Acá en el libro 4 justamente vemos este apego, vamos a decir, de la iglesia de los anglos con Roma, aunque también vemos esta identificación propia, ¿no?, de la iglesia de los anglos. No es la iglesia de Roma 100%, aunque por supuesto que está en comunión con el arzobispado de Roma. Hasta, bueno, la ordenación de Cuthbert, que Cuthbert fue un obispo importante justamente en la evangelización y en el liderazgo espiritual del reino de Northumbria, el reino, ¿no?, donde nació Beda. Y bueno, el libro quinto de la conversión de los sajones occidentales, ¿verdad?, el último reino sajón que se convirtió al cristianismo en el 688 hasta el presente de Beda, ¿no?, en el 731, donde él nos relata un estado actual, ¿verdad?, del estado de la iglesia en los reinos anglos, ¿no? Y bueno, como vemos, es un relato cronológico en donde, bueno, el libro 3 retrocede un poco simplemente para contar la conversión de otros pueblos que no son los anglos y por lo tanto no son el centro de la obra. Respecto a la teoría de la historia que usa Beda, o sea, es decir, la concepción que tiene Beda de la historia, no solo de su función, sino también de cómo,
cómo la historia progresa, ¿no? Vemos dos puntos principales que ya los vengo mencionando, pero ahora sí vamos a analizarlos más detenidamente, que son la función moral y el providencialismo. La función moral justamente tiene esta idea, como dije, de la historia como maestra de la vida, ¿no? O sea, la historia como herramienta para enseñarles a los futuros políticos cómo gobernar bien, para que emulen las acciones y dichos buenos y eviten las acciones y dichos malos. Entonces acá, en el prefacio de la obra, Beda dice: porque si la historia cuenta aquellas cosas buenas de hombres benevolentes, la audiencia atenta está pronta para imitar aquello que es bueno. O si menciona cosas malas de personas perversas, sin embargo la audiencia o el lector religioso y piadoso, escatimando aquello que es hiriente y perverso, es el más rápidamente preparado para realizar esas cosas que sabe son buenas y dignas de Dios. O sea, para Beda la historia cuenta aquellas cosas buenas de hombres benevolentes, ¿verdad? Que la audiencia, como receptora de esa historia, tiene que estar pronta o no, vamos a decir, a imitar aquello que es bueno de estos hombres benevolentes, ¿no? Y, como dice Negrita, a escatimar aquello que es hiriente y perverso, ¿no? O sea, básicamente, con distintas palabras, lo que dije yo lo dice también Beda en su libro, ¿verdad? Y además esta función moral en el cristianismo, ¿verdad? Cosa que, bueno, no pasaba en la historiografía romana, está relacionada a las cosas que son dignas de Dios, ¿no? Justamente la cuestión de la ética cristiana también está presente, y eso es por supuesto lo que divide las aguas entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Cosa que en la historiografía romana no pasaba, sino que lo que dividía las aguas era más bien producto, bueno, del pensamiento propio del autor, no tanto de una religión establecida. Y bueno, y el providencialismo es esta idea justamente que digo de que Dios guía a los hombres en un plan divino, que sí o sí se va a cumplir, porque Dios es omnipotente. Justamente el centro de la obra de Beda es el envío de misioneros por parte del Papa Gregorio, ¿no? O sea, ese es el centro de la obra. Entonces, el punto de quiebre, el punto el punto de quiebre de la obra es este envío, ¿verdad? Que Beda lo relata en estas palabras. Dice: en el 10º año del reinado de Gregorio, un hombre eminente en aprendizaje y asunto de la Iglesia, fue electo pontífice de la sede apostólica de Roma. Reinó por 13 años, 6 meses y 10 días. En el 14º año de este emperador, y alrededor de 150 años luego de la venida de los anglos a Gran Bretaña, Gregorio, urgido por inspiración divina, envió un sirviente de Dios llamado Agustín y algunos monjes con el temor de Dios a predicar la palabra de Dios a la raza inglesa. Bueno, justamente acá vemos, ¿no?, que el envío de misioneros por parte del Papa Gregorio, Beda lo retrató siempre en toda su obra, no solo en este pasaje, como decisión propia de Gregorio. O sea, fue Gregorio el que tomó la decisión de enviar a misioneros, y sin esa decisión de Gregorio los misioneros no hubiesen ido y los anglos no hubiesen sido evangelizados, ¿no? Pero a la vez, como dije, ¿no?, atrás de la cortina de las acciones de Gregorio, el propio Papa, vamos a decir, fue urgido por inspiración divina, ¿no? De alguna forma acá Beda resuelve el tema del providencialismo como bueno, que los humanos son responsables de sus acciones y son los que generan sus propias acciones, siempre de alguna forma inspirados, ¿no?, por el poder divino, que el humano tiene la habilidad
de seguir o no seguir, o de acatar o no acatar, porque justamente la historia, la escritura de la historia no se puede hacer si no situamos la responsabilidad de las acciones a los seres humanos, en realidad, ¿no? Porque si yo empiezo a explicar todos los acontecimientos por una acción divina, en realidad termino no explicando nada, sino porque a todo acontecimiento que pasa estoy diciendo porque Dios lo quiso. Entonces, o sea, si todo lo explico por ahí, en realidad no estoy explicando nada. Entonces, esta fue una cuestión que los historiadores medievales tuvieron que sortear. Si bien creían que todo lo que pasaba era por el plan divino y era por inspiración de propio Dios, sin embargo, las acciones, los acontecimientos y los procesos tenían que seguir siendo responsabilidad 100% humana para poder hacer historia, pero si no, no era imposible escribir historiografía, estarían escribiendo simplemente teología o un texto religioso. Y como último punto a analizar, tenemos la metodología de historia que usa Beda, o sea, cómo Beda escribió historia, ¿verdad? Y bueno, qué método usó para recopilar la información que él escribe en su obra, ¿no? La primera metodología que vemos ahí es la metodología, o la herramienta más bien, de la veracidad. Y dice el propio Beda también en su prefacio: y humildemente pido al lector que si encuentra en esto que hemos escrito algo no acorde a la verdad, no le impute a mí, quien, como la norma real de la historia requiere, ha trabajado sinceramente en escribir tales cosas como pude recolectarlas de varios reportes para la instrucción de la posteridad. O sea, Beda nos dice que él siempre tuvo en su intención escribir acorde a la verdad, ¿verdad? Que esto además es una regla que la historiografía requiere, según él además. O sea que lo que divide la historia de relatos fantasiosos es justamente su veracidad, o sea que los relatos sean acorde a la verdad. Y justamente esta verdad va a ser de alguna forma matizada o va a ser doblemente verificada por la crítica que hace el propio historiador de las cosas que pudo recolectar, como dice al final del párrafo, como pudo recolectar de varios reportes, ¿no? Justamente ahí estableciendo qué reportes son veraces y qué no, y cuáles no. Y dice que esto además es para la instrucción de la posteridad. O sea, nuevamente acá la función moral sigue muy fuerte y bueno, lo va a seguir a lo largo de los 5 capítulos de la obra. Luego tenemos la crítica documental y de fuentes en sí, ¿verdad? Que acá va a utilizar lo que Beda llamó, o sea, los documentos de lo visto, lo oído y lo leído. Que luego en la última diapositiva vamos a explicitarlo más claramente. Y luego, bueno, los relatos, se encuentran relatos inverosímiles también en la historia de Beda, o sea, justamente cómo podemos reconciliar esta metodología de la veracidad con la inserción de relatos inverosímiles, ¿no? Como por ejemplo la resurrección y visión celestial que un hombre tuvo en el reino de Northumbria, cerca de la contemporaneidad de Beda, hacia el final del libro quinto. Y justamente acá, bueno, es importante recordar que sin embargo estos relatos pueden sonar inverosímiles para nosotros, que tenemos una mentalidad racional, hija de la Ilustración, ¿verdad? Moderna. Para la Edad Media en realidad no había tal diferencia entre lo natural y lo sobrenatural. No había una diferencia entre lo racional y lo irracional o lo religioso en sí, sino que todo era parte, ¿verdad?, de la misma realidad.
y un acontecimiento tan verosímil como, no sé, como, vamos a suponer, como que las cosas se caen si yo las suelto, en el mismo plano se encontraban también los relatos milagrosos, como las curaciones, ¿verdad? Por parte de santos, o este relato de la resurrección. Se encontraron en el mismo nivel, y para la mentalidad medieval no había una diferenciación, ¿verdad? Entonces, incluso para la mentalidad de Veda, el relato de la resurrección de este hombre estaba acorde totalmente a su método de veracidad, porque para su mentalidad el hecho de que este hombre tuviese una visión celestial y haya resucitado era algo extremadamente posible y viable. No era algo, vamos a decir, alocado. Y además acá justamente vemos otra prueba más de que Veda, con el término anglorum, no quiso decir inglés, sino anglo, justamente porque un hecho tan grande como como es la resurrección y visión celestial de un hombre, ocurrió en el reino de Northumbria, en el reino más importante de los anglos y en el reino donde nació Veda. Además, obviamente, vemos, por supuesto, la analogía, ¿no?, con la resurrección y visión celestial del propio Cristo, ¿no? Acá también vemos esta idea de los anglos como los protectores y el pueblo que tenía la fe más fuerte y más grande de toda la iglesia. Acá esto es una especie de prueba que usa Veda, entre comillas, para probar esto que él pensaba. Bueno, y por último, relacionado a esta metodología de lo visto, lo oído y lo leído, en su prefacio, Veda hace mención a esta metodología, ¿verdad?, en donde cito y dice: mi principal autoridad y ayuda en este trabajo fue el erudito y reverendo abate Albinus, quien, educado en la iglesia de Canterbury por el arzobispo Teodoro de bendita memoria y el abate Adrián, me transmitieron mediante Nothem, el piadoso obispo de la iglesia de Londres, ya sea por escrito o palabra del mismo Nothem, todo lo que consideró valioso de recuerdo que haya sido hecho en la provincia de Kent o lugares adyacentes por los discípulos del venerado Papa Gregorio. O sea, acá lo que Veda hace fue simplemente recibir lo que estas autoridades les transmitieron, ¿verdad?, de acontecimientos que ellos hayan considerado valioso de recuerdo justamente para la posteridad. Es muy importante también recalcar que en el principio de la cita dice mi principal autoridad. Esto es muy importante en la historiografía medieval y también lo fue, bueno, en la romana, el tema de las autoridades. Esto es esta cuestión de que, bueno, si me lo dijo tal persona, debe ser cierto, porque tal persona tiene tal rango, ¿no? En este caso, Veda justamente dice que su principal autoridad fue el abate Albinus, ¿tá?, que su autoridad, vamos a decir, viene por su educación en la iglesia de Canterbury por el arzobispo Teodoro y por el abate Adrián. Entonces, porque en la mentalidad de la historiografía medieval, porque las tradiciones orales y las fuentes que les transmitió el abate Albinus a Veda, porque las transmitió el abate Albinus, a priori son verdad. ¿Por qué? Porque es una autoridad. O sea, a priori son verdad. Veda sí, por supuesto que va a realizar su crítica documental, pero si no puede encontrar algo que contradice lo que dice la fuente que el abate Albinus le transmitió, como a priori son verdad, por lo tanto, si no encuentra algo que las falsifique,
que las falsee, por lo tanto deben ser verdad. Esto es el principio de autoridad muy importante en la historiografía medieval y la historiografía romana. Bueno, sigo con la cita. Dice, el mismo Northam, después de haber ido a Roma, buscó en los archivos de la Santa Iglesia Romana y encontró allí algunas cartas del bendito Papa Gregorio y otros papas, y retornando a casa me las trajo a mí para que las inserte en mi historia. Acá tenemos, muy importante, lo leído. O sea, Beda utiliza las fuentes de un archivo, de los archivos, en la ciudad de Roma, en la sede de la iglesia del arzobispado de Roma. Justamente esto es muy importante porque, bueno, son documentos, ¿verdad?, que utiliza Beda, que le sirve no solo para relatar los acontecimientos próximos a su contemporaneidad, sino que también relatar los acontecimientos en donde ya no se encuentran personas vivas que lo hayan presenciado, ¿verdad? Muy importante acá, las cartas del bendito Papa Gregorio, especifica Beda, ¿no? Y acá justamente vemos el uso de los archivos, ¿verdad?, que va a ser casi que una marca registrada del trabajo historiográfico. Justamente, ¿no?, después de que la historiografía griega en su momento haya seguido el trabajo de Tucídides, muchos historiadores, ¿verdad?, quisieron relatar acontecimientos de, por ejemplo, los orígenes de tal polis o tal ciudad, o acontecimientos que simplemente no estaban en el marco temporal de su propia generación. Por lo tanto, el método de entrevista ya no era viable, y por lo tanto tuvieron que volcarse a los documentos escritos para saber qué había pasado en ese momento. Y justamente una recopilación de esos documentos escritos dio origen a los archivos, ¿no?, que Beda en este caso utiliza desde la iglesia en Roma. Entonces, por lo tanto, esto es muy importante el uso de archivos, básicamente para casi toda la obra de Beda, en cuanto que la mayoría de la obra de Beda, exceptuando el libro quinto, se trata de acontecimientos que no están insertos en la misma generación de Beda, por lo tanto necesitaba estos archivos. Bueno, luego sigo. Dice, lo que ocurrió en la iglesia a lo largo de la provincia de Northumbria, desde el día en que recibieron la fe en Cristo hasta el presente, no lo recibió de ningún autor en particular, sino por el testimonio fiel de innumerables testigos, quienes sabían o recordaban lo mismo. O sea, acá nuevamente volvemos a lo oído, ¿verdad? En este caso, no por algo que una autoridad particular le haya pasado, sino justamente por la recopilación de las tradiciones orales del reino de Northumbria, ¿verdad?, que pasaron de generación a generación, y que por lo tanto Beda, ¿verdad?, pudo hablar con gente que recibió esa tradición oral, aunque no haya vivido los acontecimientos que estaban relatando. Es esta cuestión de la llamada memoria colectiva, que el día de hoy la seguimos teniendo. Por ejemplo, las fechas patrias, ¿no? Cuando nosotros festejamos alguna fecha patria en particular, se nos vienen imágenes o relatos de un acontecimiento en particular que en realidad nosotros no vivimos, pero que, sin embargo, de alguna forma, entre comillas, recordamos, justamente porque esas imágenes, esos relatos vienen de una tradición oral que fue inculcada en nosotros mediante la educación y mediante el proceso de socialización, y bueno, y obviamente por el simple hecho de haber nacido en una comunidad y en una sociedad. También, por supuesto, que el testimonio fiel que hace mención Beda también está relacionado al oído en la propia generación de Beda, ¿no? Beda también no solo rescata la tradición oral, sino que también rescata
los testimonios orales, o sea, los testimonios de los testigos oculares de acontecimientos particulares que obviamente esos testigos tuvieron que haber estado vivos para presenciarlos, cosa que no es el caso con las tradiciones orales, con el ejemplo que yo puse de las fechas patrias. Bueno, y después sigue Beda diciendo: más allá de lo que yo sabía de mi propio conocimiento. Acá tocamos el último punto, que es la metodología de lo visto, o sea, lo visto por el propio autor. Es esta idea, un poco que también sigue hoy en día, de que yo, de alguna forma, tengo la autoridad de relatar un acontecimiento en particular porque yo lo vi con mis propios ojos y porque yo lo viví en carne y hueso, ¿no? Y por lo tanto, como yo lo vi, nadie más me va a venir a contar cómo fue en realidad, porque yo estoy seguro de lo que yo mismo vi. Y justamente acá Beda lo que hace es recalcar que lo que le relatan los testigos, ¿no?, sobre algunos hechos de la contemporaneidad de Beda, Beda también sabía él por su propio conocimiento, o sea, tanto porque él lo vio o lo vivió, ¿verdad?, él mismo, como también porque, bueno, lo haya leído de algún otro lado o haya sido un conocimiento ya preestablecido. Y bueno, ya como conclusión, es justamente importante decir que la mayor influencia que tuvo Beda en la historiografía posterior y en la historia de la historiografía en general fue justamente su metodología. No solo por la herramienta que utilizó del Anno Domini, ¿verdad?, que sigue siendo hegemónica hasta el día de hoy, sino que también justamente por esta metodología de lo visto, lo oído y lo leído. Se dice, ¿verdad?, que Beda básicamente tuvo a su disposición un repertorio de fuentes que era casi que agotó la posibilidad de fuentes en su época. O sea, y la importancia que tuvo Beda en eso fue su erudición, su cuidado, todo el tema de ser minucioso con la fuente que usaba. Y este fue el hito, vamos a decir, más importante de la obra de Beda. Que Beda puso, vamos a decir, un estándar muy alto a la hora de manejar fuentes que luego, ¿verdad?, tenía que ser utilizado por los historiadores posteriores para hacer una obra, ¿verdad?, de, vamos a decir, igual o mejor en erudición de que lo había hecho Beda. Entonces, como conclusión, diría que Beda fue muy importante en recalcar la importancia de la metodología en la historia, y por supuesto en la posteridad obligó a los historiadores a utilizar una metodología similar para tener un trabajo que sea, bueno, de buena erudición, ¿verdad?, y de buena calidad.